Haremos las reformas sociales que ustedes como jóvenes reclaman. Sí, estos jóvenes estaban ávidos, estaban ya desesperados porque el país en verdad cambiara. Pero don Porfirio dijo calma, que más adelante lo veremos. Se impuso fuego por ahí. El plan de Guadalupe, así se llamó este documento, desconoce a Huerta, ¿verdad? Y llama y hace jefe del ejército constitucionalista a don Venustiano, para que don Venustiano se haga cargo del gobierno profesionalmente y más adelante llame a elecciones. Entonces, la tarea que iba a emprender, que emprendió don Venustiano, era fundamental. Don Venustiano era un agente de carácter firme, era un norteño de pocas palabras, pero un hombre decidido, como les digo, serio, con una fortaleza de carácter que envidiarían todavía en este tiempo, no solamente algunos políticos, muchos jóvenes. Así era el viejo Carranza. Entonces estamos en que se firma el plan de Guadalupe y se desconoce a don Porfirio. Luego, después del plan de Guadalupe, ya se arman, se adhieren a ese plan generales, como dije, ya muy reconocidos, como don Francisco Villa, el general Felipe Ángeles, Pascual Orozco, don Abraham González, y una serie de personajes que más adelante van a tener mayor peso. En el sur del país, pues estaban las fuerzas del general Emiliano Zapata, que luchaban en el estado de Morelos, y acá se acercaban al entonces Distrito Federal, por el lado de Milpalta, por el lado de Tlalpan, Xochimilco, pero también en el estado de Guerrero. Ahí se presentaban también las fuerzas del general Zapata. En fin, era aquello todo un ambiente de lucha en el país. Pero la reforma no llegaba. Entonces había esa preocupación: ¿cuándo nos van a hacer realidad el cambio que nos prometen? Decían los jóvenes. ¿Qué hizo don Venustiano? Llama a un congreso constituyente. Un congreso constituyente que va a reformar la Constitución. No va a ser una constitución, para don Venustiano no era una nueva constitución, era solo reformar la Constitución de 1857, es decir, aquella de los hombres de la Reforma, aquella que escribió don Ignacio Comonfort y don Benito Juárez. Don Venustiano no buscaba cambios trascendentes. Don Venustiano solo quería el cambio político, pero tenía detrás de él una serie de, como digo, de hombres decididos del campo, no ilustrados, no eran intelectuales, ni eran todos licenciados, médicos, no, eran campesinos, obreros, profesores. Claro, también había gentes preparadas, había diputados, bueno, personajes que ya habían sido legisladores o diputados por don Francisco I. Madero cuando era presidente. Algunos se fueron por el lado de Huerta, otros permanecieron fieles a don Francisco I. Madero. Ellos eran los renovadores, pero chocaban con aquellos diputados jóvenes que querían un cambio inmediato. Hubo esa confrontación. Este Congreso Constituyente se convocó en noviembre de 1916 para que terminara
el 31 de enero de 1917 y se promulgara la Constitución el 5 de febrero de 1917. En la misma fecha en que fue uno de los constituyentes más aguerridos. Va a ser el autor del texto del artículo 3 de la Constitución en materia educativa. Pero particularmente va a ser el autor, digamos, el ideólogo del artículo 27 constitucional, es decir, aquel que se refiere a la propiedad de la tierra y del subsuelo del país. Y tuvo también una intervención destacada en el artículo 123 en materia laboral. Bueno, pero antes de ser constituyente, don Francisco J. Mújica fue administrador de la aduana de Veracruz en 1914, cuando las tropas estadounidenses invadieron por 10ª vez el país, ocuparon el puerto de Veracruz. Y por aquella, digamos, aquel acto de Villa de matar a un norteamericano que le había vendido armas piratas, o sea, balas, munición pirata. Entonces Villa se lo cobra y mata a los norteamericanos, y esto da pretexto para que el gobierno estadounidense ocupara el puerto de Veracruz en 1914. Bien, una vez triunfado, una vez que se fueron los norteamericanos, el general Mújica es nombrado administrador de la aduana de Veracruz. Más tarde es nombrado jefe militar y gobernador provisional en el estado de Tabasco. En Tabasco hizo una gran obra, le cambió para comenzar el nombre de Villahermosa, que se llamaba Santa Lucía, se llamaba lo que es ahora Villahermosa, cambia de nombre. Y no solamente eso, hace un acto de reparto de tierras de una hacienda que se llama El Chimar. Lo reparte entre los campesinos. Pero de regreso, porque se me pasó un detalle que debo subrayar. Cuando firman el Plan de Guadalupe, había dos personajes muy luchadores, muy batalladores. Don Lucio Blanco, originario de Nadadores Coahuila, cerca de Monclova, y don Francisco J. en Michoacán. Pues resulta que don Venustiano comisiona a don Lucio Blanco para que se ocupe de ir a combatir a las fuerzas federales al estado de Tamaulipas. Y allá, don Lucio Blanco se atreve, porque fue un atrevimiento, porque fue un acto no aprobado por don Venustiano, reparte las tierras de una hacienda que se llamaba Los Borregos, que fue el primer acto de expropiación de tierra, hecho en contra de la opinión de don Venustiano. ¿Por quién? Por Lucio Blanco y por don Francisco J. Por ello, don Venustiano manda a don Lucio Blanco a Sonora a que se pusieran las órdenes del general Obregón. Y a don Francisco J. Mújica pues lo retira también, pero esa insubordinación ya mostraba el apuro que tenían los jóvenes porque hubiera una verdadera transformación en el país, desobedeciendo a don Venustiano. Venustiano les perdona la vida, pero toma nota y dice: no, esto va en serio. Si no hacemos cambios trascendentes, como él decía, revolución que tranza casi, pero ya una vez que observa, que se da cuenta de que realmente había que hacer los cambios,